en Alaska y en las aguas costeras estadounidenses. Con nosotros en el estudio Alberto Rojas, como todos los días viernes, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Hola, Ramón, ¿cómo te va? Aquí, pues, viendo cómo se va materializando todo lo que estuvimos conversando la semana pasada, de los decretos que iba a firmar rápidamente y lo que podía hacer y las dificultades, tal vez también jurídico-constitucionales, que iba a encontrar en sus propósitos Trump. Exactamente, desde el lunes Estados Unidos ha cambiado, el mundo también. Estamos dentro de los primeros días, como tú bien dices, de esta segunda administración, este segundo mandato presidencial de Donald Trump, al cual Trump llega en una posición de bastante solidez, hay que decirlo. No solo porque él ya tuvo la experiencia de ser presidente 4 años, sino que los 4 años de Biden, él no solamente estuvo haciendo campaña todos los días para ganar las elecciones de noviembre del año pasado, sino que además Trump ha ido aprendiendo, conociendo, asesorándose para este momento. Su llegada, este segundo mandato, probablemente va a estar marcado por una mayor planificación estratégica. Hemos visto la velocidad con la que está tomando decisiones, no solamente el tema de lo que él declara como una emergencia fronteriza, con este despliegue prácticamente 1.500 soldados, y si uno lo mira, claro, 1.500 soldados es harto, pero no es tanto tampoco. Para una frontera tan grande también. Claro, o sea, si tú me dices 200.000 efectivos, ahí estamos a conversar. Pero es un gesto, es una decisión con un componente mediático muy poderoso. También hemos visto estas órdenes ejecutivas que firmó constantemente, ¿verdad? En las primeras horas, en las que, por ejemplo, se retira de la Organización Mundial de la Salud, se retira el Protocolo Medioambiental de París, perdona a todos los que en algún momento fueron arrestados, detenidos por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Es decir, Trump ha ido a gran velocidad tomando decisiones. Lo vimos ya esta semana en la cumbre de Davos, que siempre es importante seguirla, exigiéndole a los socios de la OTAN que suban su aporte al tema de la seguridad y la defensa del 2% al 5%. Lo cual deja a países como España, como Portugal, muy por detrás, y que todavía no llegan al compromiso del 2% del PIB anual. Entonces, claro, hemos visto que también ya ha hablado de América Latina. En una conferencia de prensa, una periodista brasileña le preguntó acerca de la relación con Lula, etcétera. Dijo que sí, que tenía considerado hablar con Lula, pero se despacha la frase de: nosotros no necesitamos a América Latina. América Latina nos necesita mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Claro. ¿Te fijas? Ha estado hablando de aranceles, sobre todo en función de China. Ha hablado de que se quiere reunir con Putin para poner un cierre más o menos definitivo a la guerra en Ucrania. Anoche, en esta segunda parte de esta entrevista televisada por Fox News, en la que habló de temas internacionales, dijo que quiere volver a reunirse con Kim Jong-un y retomar el tema en donde quedó a mediados de 2019. Etcétera. O sea, estamos viendo un Trump particularmente activo. La próxima semana, Marco Rubio, ya en su rol de secretario de Estado, va a realizar su primer viaje al extranjero a América Latina. Y va a ir a Guatemala, El Salvador, República Dominicana y sobre todo a Panamá. En un momento en el que ya en su discurso inaugural volvió sobre el tema de recuperar Panamá. Quiero ver ese viaje, ¿eh? ¿Qué pasa allí? Exactamente, cómo lo van a recibir. Fíjate que más que cómo lo vayan a recibir las autoridades panameñas, me interesaría mucho saber qué es lo que él va a decir. Claro. O sea, cómo va a explicar este tema de recuperar teóricamente el control del Canal de Panamá. Porque además, insisto, o sea, hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Panamá, que es el acuerdo Carter-Torrijos del 77, que estableció un cronograma destinado a que el 31 de diciembre de 1999 Estados Unidos le entregaba la administración plena del canal a Panamá. Y que el propio presidente, en cuanto lo ha señalado en estos últimos días, o lo ha reiterado incluso en su discurso, en todos los tonos, el presidente de Panamá salió rápidamente a señalar que por ningún motivo. Entonces ahora si va para allá, bueno, va a ser tenso. Quiero ver esa reunión, la cara de esa reunión. Ahora, lo que decía Josefa en la introducción, que me llamó mucho la atención, ¿no? En el tema migratorio, ¿no? En donde una de las decisiones que tomó
es que se deje de conceder la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense. Sin embargo, ya tiene un revés a través de un tribunal que pone en cuestión si esto es constitucional o no. ¿Cómo ves tú que puede desarrollarse aquello? Porque claro, las legislaciones pueden ser distintas, los principios constitucionales en distintas partes del mundo, pero uno cuando estudia la Constitución chilena, por ejemplo, siempre se acuerda casi de memoria, ¿no es cierto? Son chilenos los nacidos en Chile, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nace en el territorio, se le suele reconocer como ciudadano de ese país. ¿Qué pasa en este caso entonces? Bueno, en su primer gobierno, tú recordarás que él en algún momento emite una orden ejecutiva para bloquear el ingreso de ciudadanos desde Somalia, Sudán, Irak y una serie de países de esa región de África y Medio Oriente, que causó gran impacto porque había gente que estaba trabajando en Estados Unidos, que había gente que estaba estudiando, y ahí la justicia, ciertos tribunales frenaron eso y se generó ahí una situación de entrampamiento. Esto es similar. No sabemos realmente cómo se va a mover aquí en términos judiciales. Evidentemente la Casa Blanca tiene un ejército de abogados que van a hacerse cargo del tema. El punto es que esa iniciativa que está levantando Trump obligaría, más que a modificar algo superficial, menor, obliga a modificar la Constitución. Y la Constitución estadounidense sabemos que es muy corta. Originalmente, ¿verdad? Los padres fundadores escriben una constitución muy bien pensada, muy corta, pero muy clara, la cual se ha ido adaptando con los tiempos a través de las enmiendas. Entonces, ahí habría que entrar a modificar efectivamente texto de la constitución. Y habría que ver efectivamente cuánto eco tiene esto, por ejemplo, en el Capitolio. Ya estamos hablando de cosas más de fondo. Claro. Pero cuando uno dice que tiene mayoría en ambos congresos, en ambas cámaras. Perdón, en ambas cámaras del Congreso, claro, uno puede pensar también que la arremetida refundacional puede ser con todo. Así es. Así es. Ahora, desde el punto de vista también de la migración, una de las señales es esto de las deportaciones. Se anunció con bombo y platillo entonces la salida de un centenario, miles de agentes a hacer redada y encontrar lo que encontraran allí indocumentados para afuera. Sí. Lo que se sabe de la última información es que dentro de estas redadas, por ejemplo, han sido detectados en las últimas horas supuestamente miembros del Tren de Aragua. ¿Ya? Organización que la declaró una organización terrorista, claro, también. La pasó de la lista de organizaciones de crimen organizado a organizaciones terroristas. Entonces, lo que quería preguntarte es que ¿cómo tal vez ves tú que se va a desarrollar esto? Especialmente si estas personas se combate el crimen organizado, el Tren de Aragua en particular, y relacionado con lo que hemos estado hablando toda esta mañana, ¿no? Con el caso de Ronald Ojeda, en donde el turco, uno de los presuntamente involucrados en este asesinato de el exteniente venezolano en nuestro país, fue detenido en Estados Unidos. Y entonces Chile pide su extradición. La pregunta es aquí, con todo esto, ¿cómo cambia el escenario? Considerado un grupo terrorista, si este es miembro de este grupo terrorista, claro, si Chile lo pide, ¿qué uno puede aventurar que va a ocurrir en este tipo de casos? Sin duda que es una interrogante. Aquí tiene que entrar primero a actuar la justicia local. ¿Te fijas en términos? O sea, este individuo está detenido, tendrá un abogado, habrá una audiencia, te fijas, mientras tanto estará detenido. Y ahí hay un proceso judicial que tiene que pasar distintas etapas. ¿Te fijas? O sea, podría generarse algún tipo de resolución en términos de su destino, permanecer en Estados Unidos, ser repatriado, ir a una cárcel de alta seguridad, no lo sé. Y los abogados van a apelar y esto se puede alargar. ¿Te fijas? Habrá que ver si acaso este cambio de listas de en dónde ponemos el Tren del Agua tiene un impacto distinto en términos de cómo lo interpreta la justicia estadounidense y cómo actúa el propio gobierno frente a eso. Claro, porque si le asigna una situación como esa y de gravedad como esa y si se configuran delitos en suelo norteamericano, no creo que sean tan dables a extraditarlo, cúmplelo aquí, ¿no? Ese es el punto. Sí, en el fondo, claro, él es detenido por esta pertenencia a este grupo. Que ya ahora es un grupo terrorista. Que ahora ya no es solamente un grupo del crimen organizado, sino un grupo terrorista. No solamente es su condición, sino lo que tú muy bien señalas. Si acaso hay crímenes o delitos
delitos asociados a él cometidos en suelo estadounidense. Ahí yo creo que las probabilidades de poder repatriarlos son bajas, porque ahí la justicia estadounidense va a querer operar en términos de que cumpla algún tipo de condena en suelo estadounidense. Y una última cosa muy breve, este hecho de considerarlo una organización terrorista, eso es lo que le da, comillas, licencias desde el punto de vista interno a Estados Unidos para perseguir esa responsabilidad incluso en suelo extranjero, ¿no es verdad? Lo hemos visto. Claro, sí. Pero con la cooperación de los países en donde pudiera estar, estoy inventando. No necesariamente. Si el Tren de Aragua está actuando fuertemente en Perú o está actuando en Colombia, puede entonces hacer alguna acción el gobierno norteamericano de acuerdo a su legislación interna en esos suelos con la cooperación de los gobiernos, sin la cooperación de los gobiernos, o que estos gobiernos pueden pedir la colaboración de Estados Unidos, y ni mencionar Chile, pues aquí ya los tenemos, los Tren de Aragua. Mira, yo creo que todas las anteriores. ¿En qué sentido? En términos de que si uno mira cómo Estados Unidos a lo largo de más de 20 años de guerra contra el terrorismo ha actuado contra grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico y otros más, la acción ha sido operaciones especiales, comandos, ¿verdad? Los Boinas Verdes, los SEALs, los Delta Force, qué sé yo, en acciones destinadas a neutralizar, acabar con esos grupos, junto con mucho uso de drones con proyectiles. ¿Te fijas? Y en ese contexto, durante años hubo acciones en Yemen, en Sudán, en Irak, en Siria, etcétera. Cuando Estados Unidos va detrás de Osama Bin Laden en Pakistán, no le avisan al gobierno pakistaní, temiendo que se filtrara y le avisa que estuviera infiltrado precisamente por Al-Qaeda y le avisaran a Bin Laden y lo perdieran. Entonces, en ese aspecto sí, Estados Unidos podría eventualmente con algún país coordinarse para una acción de alto impacto en contra de grupos que son calificados, etiquetados como terroristas, pero no está obligado. Por lo tanto, perfectamente podría entrar al espacio aéreo de cualquier país con drones de combate, llevar a cabo una misión de aniquilación de un campo de entrenamiento, de un cuartel general, de la cúpula de algún grupo y retirarse. Cosa que ya, como tú dices, hemos visto reiteradamente. Absolutamente. Ya pues, Alberto, agradecido por tu tiempo como siempre, por tu comentario y análisis como todos los viernes aquí en Doble Clic, y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Ramón, nos vemos. Nos vemos. Doble Clic. Muy bien la conversación con Alberto, como todos nuestros contenidos.